La psicología étnica. En la unidad 3, estimados estudiantes, vamos a trabajar este concepto que está relacionado con todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso de etnopsicología. ¿De dónde viene esa palabra de la psicología étnica? Bueno, es también llamada por muchos la psicología de los pueblos. De hecho, en esta presentación vamos a ahondar mucho más en ese concepto. Es una rama de la psicología que se empezó a desarrollar aproximadamente en el siglo XIX. Su objetivo de estudio era el comportamiento de los grupos en relación con la identidad étnica de los mismos. Está influenciada por el romanticismo, que fue una reacción del cosmopolitanismo de la Ilustración, y hace énfasis en todo lo que tiene que ver con los aspectos populares y étnicos de los pueblos. Ese término de psicología de los pueblos es un término que fue acuñado por Wilhelm Wundt, y la finalidad de este era el estudio del espíritu del pueblo o del carácter nacional. Vamos a desarrollar mucho más la idea de Wundt, que como saben, pues Wundt es catalogado uno de los padres de la psicología, fue uno de los pilares del primer laboratorio de psicología que fue en Memphis en 1879, y dio nacimiento a lo que se llamó en ese momento la psicología experimental. Para Wundt, esta psicología experimental servía para el análisis y la investigación de los procesos individuales del sujeto, los más elementales, sobre todo las sensaciones, la percepción, las emociones, también dominados eso que se llama la experiencia inmediata. Pero para Wundt era importante mirar que habían unos elementos que quedaban por fuera de ese análisis. ¿Y qué elementos eran? Esos eran procesos que él los denominó procesos superiores, y que tenían que ver con las capacidades del lenguaje, con el pensamiento, con la atención, y que eran productos colectivos y que no eran productos individuales. Y bueno, entonces empezó a considerar, igual que John Stuart Mill, que había otra manera de estudiar entonces esos fenómenos, y ellos lo llamaron la segunda psicología. Y habló entonces en esa segunda psicología de un método de análisis histórico de los productos culturales. Voy a detenerme aquí para hablar de algo muy importante, y es que Wundt en ese momento de la historia, digamos que tenía mucho más peso por todo el desarrollo científico que se estaba dando, su primera psicología. E infortunadamente para nosotros fue la psicología que más se desarrolló, la que más se dijo, dejando esta segunda psicología, esta segunda iniciativa de él, digamos que mucho más relegada para el mundo científico. En ese orden de ideas, esa segunda psicología, Wilhelm Wundt la llamó psicología de los pueblos, al igual que von Humboldt. Estas investigaciones de Wundt en este campo se pueden encontrar en la mayoría de sus obras, aunque como les digo hay unas en las que queda totalmente relegada, y es importante que sepamos que esas dos psicologías no eran ciencias diferenciadas para él, eran simplemente métodos diferentes que de alguna manera llegaban a complementarse. En este orden de ideas, entonces vamos como organizándolas. En una primera parte hablamos de una necesidad de estudiar unos aspectos culturales de la estructura social, hablamos de una segunda psicología, hablamos de unos procesos que no son individuales sino que son colectivos, lo que llevó a pensar en el estudio de la relación entre la psicología y la cultura, entre la morfología social y la representación colectiva, lo que nos habla de unos tres pensadores. Y entonces, en el término del desarrollo de esta presentación, quiero desarrollar los tres. Uno son los filósofos moralistas escoceses, un poco hablemos de la filosofía anglosajona, de la relación que tiene esta con la antropología. El segundo, pues por supuesto, es Wilhelm Wundt con la psicología de los pueblos, que como pueden ver ahí se llama World Psychology, y los estudios de Lucien Levin-Bruun sobre la mentalidad primitiva, que creo que fueron los que permitieron que se acuñara el concepto de psicología étnica. Desarrollemos entonces el primero.
la tradición filosófica anglosajona y la antropología británica. Hay algunos filósofos decimónicos, siempre que hablemos de decimónicos nos referimos a los filósofos del siglo XIX, como Duncan Stewart, Frances Hudson, Thomas Reid, que insistieron a través de la filosofía del sentido común la necesidad de que existiera una disciplina que estudiara la moral. Esta entendida como el conocimiento de las costumbres y de los hábitos de las sociedades que se debía objetivar al máximo frente a todo el proceso que veníamos de la deducción y que se imponía a la inducción. Esta tradición filosófica acuñó un concepto fundamental que se empieza a desarrollar de nuevo en toda la investigación cualitativa y de pronto en las nuevas miradas de la psicología, que es la observación como un elemento de primer orden, y llevó a que el análisis etnológico se precisara en ir a las profundidades de la forma como piensan los pueblos, para comprender todos esos modos de ver y de clasificar los hechos del universo, y solamente por esta combinación, el análisis etnológico y psicológico, se creía entonces que se podía realizar un verdadero avance en la construcción de lo que es la historia de los pueblos, la vida de los pueblos. Aparece entonces la psicología de los pueblos, que como les he hablado, Wilhelm Wundt fue quien la acuñó. Y digamos que él empieza a verlo, como les dije ahora, por la preocupación de estudiar otros fenómenos que la psicología individual no nos permitía. Digamos que de alguna manera Wilhelm Wundt, cuando pensó en esa segunda psicología, pensó en la historia del desarrollo psíquico de la humanidad. De hecho, hay uno de los textos de Wilhelm Wundt que lo trabaja y él lo planteó de la siguiente manera: dividir esa historia del desarrollo de la humanidad en 4 grandes estadios. Entonces habla de un primer estadio, que es el hombre primitivo, un segundo, que es el toteteísmo, otro que son los héroes y los dioses, que después vemos que hay otros psicoanalistas que hablan sobre el tema de los dioses, desde donde se miran, y la evolución hacia la humanidad. Digamos que esos son los 4 grandes elementos de cómo Wundt concebiría esa segunda psicología. Dicha categorización le hizo considerar que el concepto de primitivo debía entenderse en el sentido relativo, en cuanto a representaba el ínfimo grado de la cultura, especialmente de la cultura espiritual. Y eso creo que es importante. Siempre que uno habla de lo primitivo, cree que es algo que nos sirve, que está anticuado, que es lejano a nosotros, que fuera. Wundt dice no, lo primitivo se refiere a su esencial, a la esencia de lo humano, a eso que está en la cultura, que está ínfimamente en la cultura, que es nuestro primer grado de cultura, y que lo refiere a lo espiritual. En ese orden de ideas hay otro etnopsicólogo, que es Carreras Airtaut. Es un etnopsicólogo español que estudió la etnopsicología en Cataluña, y él viene a hablar entonces de unos estudios importantes en la psicología de los pueblos. Él recoge toda esa teoría de Wundt, que Wundt no la logró desarrollar, y la construye en estos siguientes elementos. Entonces él dice que hay que estudiar los pueblos y las costumbres, pues porque estas son la esencia de la cultura jurista. Es importante recordar que en Cataluña hubo una discusión muy fuerte de cuáles eran las costumbres y valores catalanes, que tenían ellos, que los diferenciaban de la cultura española, y en ese estudio antropológico encontraron que las raíces de las costumbres estaban en la cultura jurista. 2. El método analítico como contrapartida a los sistemas idealistas. Y 3. La aceptación de la memoria como fuente metodológica, que creo que ese es el elemento fundamental del desarrollo de la psicología étnica, y es esa reconstrucción de la memoria, donde ahí está la raíz de los pueblos. Estamos hablando entonces de que aquí es cuando se empieza a hablar de la psicoetnografía. Finalmente entonces aparece un autor que es Ludwig Levin-Bruun, y el concepto de mentalidad primitiva, acuñado un poco de lo que ya hemos venido hablando, de qué es lo primitivo, cómo lo ve Wundt, cómo lo ve Carreras,
Y entonces aparecen aquí que los estadios afectivos que acompañan las ideas se hayan determinado socialmente y que por lo tanto la mentalidad de un pueblo es algo objetivo, que si se tratara solo de un fenómeno individual sería algo subjetivo. Es objetivo por lo que tiene de general. Y ese creo que es el concepto que empieza a desarrollarse en la mentalidad primitiva. En el mismo sentido, Lévi-Strauss se apercibió, en un esfuerzo denotado por intentar objetivar todo lo relacionado con la moral de las sociedades, de que los valores forman sistemas tan coherentes como las construcciones lógicas del intelecto, que existe una lógica de los sentimientos paralela a la razón, aunque basada en un principio distinto. ¿Esto por qué? Porque entenderán que en ese momento histórico, de alguna manera, los modelos cientificistas, los modelos lógicos, donde decían que todo tenía que ser comprobado, que tenía que ser objetivo, pues eran los que valían. Entonces lo que él dice es, venga, esto puede llegar a ser objetivo, esto se puede ver, se puede mirar. Por ello, entonces empieza Brun a hablar de que lo necesario es elaborar una ciencia de las costumbres, que diera cuenta de todos los hechos morales de la sociedad, y se pensaba como un poco el orden moral y mental, y era una de las causas fundamentales de la situación de la enfermedad occidental que aquejaba nuestra civilización. Y entonces planteó una reorganización de la sociedad donde solamente podía pasar una reorganización por las costumbres, y estas necesariamente tenían que ser catalogadas y analizadas objetivamente. Es decir, una ciencia de las costumbres que objetivara de alguna manera toda la reorganización social. Creo que ese concepto de la mentalidad primitiva y cómo podría ser analizada fue fundamental para construir lo que hoy hablamos de psicología étnica. Obviamente esto ha tenido un debate grande en la ciencia, muchos consideran que esto no es necesario, y en ese orden de ideas entonces los invito a que concluyamos que más allá de los datos que aquí ofrezco o que ofrece la teoría, creo que una vez más, y tal como se viene abogando desde hace tiempo para los distintos profesionales, es importante ese encuentro que debemos tener con nuestro folclore, con nuestras costumbres, con eso que hace parte de nuestra esencia, con esa cultura primitiva, que en ocasiones consideramos que son ridículas, que son poco civilizadas, que debemos ir aumentando. Muchos dicen, no, es que nosotros tenemos que ir para adelante, no podemos mirar hacia atrás. Y creo que estos trabajos nos han dado cuenta de la importancia del estudio de estos en la salud mental, de cómo muchas veces esa mirada a la salud mental tiene que estar recogida por toda esa serie de elementos. Y en ese orden de ideas, este curso lo que lleva es a que ustedes reflexionen sobre esa importancia y sobre la necesidad de estudiarlo en la psicología. Bueno, estudiantes, aquí concluyo este episodio de la psicología étnica, y espero entonces que continúen leyendo. Muchas gracias.